¿Cuánto debes ganar para ser de la clase media en México? La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ha presentado una calculadora llamada ¿Perteneces a la clase media?, que nos ayuda a identificar a qué estrato social pertenecemos. Para saberlo debes ingresar tu país de origen, ingresos, en moneda nacional, e integrantes de tu familia. La clase media en México obtiene ingresos que van desde los 5.350 pesos a los 14.256 pesos, según datos de la OCDE. Del mismo modo, una pareja que busque ser parte de esta clase social debe tener un promedio de ingresos mensual de 7.128 pesos. Por otro lado, para ser de la clase alta bastaría tener ingresos iguales o superiores a los 14.257 pesos. Convirtiendo a dólares estadounidenses, lo mínimo para pertenecer a la clase media en México es $269 y lo máximo $720. Entonces la clase media mexicana gana entre 269 a 720 dólares mensuales. Curiosamente, lo mínimo para pertenecer a clase media mexicana es igual que un sueldo mínimo peruano. Bueno, el sueldo mínimo peruano es $8 más alto, por lo que un peruano con sueldo mínimo es considerado clase media en México. En México los ingresos medios mensuales de un hogar de 2 personas son de 7.128 pesos, por lo que si tiene ingresos entre 5.346 y 14.256 pesos, pertenece a la clase media, según la metodología de la institución. Tener ingresos iguales o mayores a los 14.257 pesos te ubicaría en la clase con mayores ingresos del país, al que pertenece el 19% de la población. La clase media en Perú creció en 4,5% durante el año pasado con respecto al 2017, y actualmente alcanza a 14,4 millones de personas, el 44,7% de la población, informó este miércoles la Cámara de Comercio de Lima, CCL. La CCL señaló, en un comunicado, que su Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, GEDED, determinó que en 2018 un total de 618.797 personas se integraron a este nivel socioeconómico, cuyos ingresos fluctúan entre 33 y 166 soles diarios. El informe indicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de 4% y el avance de la reducción de la pobreza a 25% en 2018 contribuyeron a que la estructura social del país se incline hacia la consolidación de la clase media. El director ejecutivo del IED de la CCL, César Peñaranda, sostuvo que los ingresos para determinar la pertenencia a la clase media se miden en la paridad de poder de compra, PPC, que al mes equivale a un ingreso entre 1.942 y 9.709 soles. Para pertenecer al segmento de la clase media en Perú, debes ganar de 535 a 2.678 dólares mensuales. Si a la clase media gana en promedio 535 a 2.678 dólares mensuales y 6.420 a 32.136 dólares anuales.